Bienvenidos nuevamente a los 41 tropiezos de la heteronorma. Yo soy Mara Fortes y es un gusto estar aquí de regreso en esta temporada que decíamos es la temporada Plus Plus. Quizás sea la última temporada, pero no deja de ser el final de esta complicidad que he tenido con mis queridos co-conductores, Roberto Fiesco. Muchas gracias, querida Mara. La verdad, siempre es un gusto reencontrarte aquí en el programa. Y bueno, hoy un programa de verdad especialísimo con una persona, híjole, así que lleva toda la vida y más sorprendiéndonos muchísimo con su discurso, con sus textos, con su forma de vida. Así que nada, feliz de estar aquí hoy. Así es, y un punto de vista desde la antropología, que creo que que no hemos tenido en este programa. Pero bueno, sin dar más spoilers, Xion, qué gusto estar aquí contigo. Ay, Mara, pues a mí también me da mucho gusto estar aquí contigo, con Roberto. Quiero aprovechar para darle las gracias al Museo de Arte Moderno y a la exhibición de Imaginaciones Radicales. Espero que no le haya cambiado el nombre, y si no, una disculpa, porque pues ya nos encontramos con la sorpresa de que estamos allí y eso fue muy emocionante. Y hablando de cosas emocionantes, bueno, ya hubo un spoiler de que es alguien que hace antropología, que es una gran figura, es un gran maestro, no solo por lo que ha hecho sobre lo LGBT, que fue pionero de la antropología de la conducta, y yo creo que con eso un montón de gente ya sabe quién es, pero también porque ha trabajado cosas de antropología física, esto en seminarios desde hace décadas en cuestiones de antropología física. Yo creo que con eso ya saben quién es. Y pues nos había faltado tenerlo, pero ya estamos reparando esa omisión. Bueno, y antes de presentar a nuestro querido invitado, vámonos a una cápsula para los pocos que quizá no saben de quién hablamos, ya lo tengan súper claro. Fundador y constructor de la comunidad LGBT en México, Javier Lizárraga es antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, especializado en la antropología del comportamiento, en particular la sexualidad humana, materia que él hizo parte del programa de antropología. Es maestro en ciencias antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y concluyó estudios y tesis de doctorado en antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas por la misma institución. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Ha sido activista gay desde 1977, fundando el grupo Lambda de Liberación Homosexual en 1978, para en 1982 abandonarlo y fundar el grupo Guerrilla Gay en 1983, del cual forma parte hasta hoy en día. Fue partícipe de las primeras marchas y muestras por los entonces llamados derechos homosexuales, así como artífice de la construcción de mecanismos de apoyo dentro de la misma comunidad. Fue este papel fundacional y central dentro de la comunidad LGBT lo que lo ha llevado también a conjugar el activismo con su quehacer científico. Es así que en 1979 funda el Instituto Mexicano de Sexología y es secretario general del comité organizador del Cuarto Congreso Mundial de Sexología Ciudad de México 1979. Del mismo modo, a lo largo de la década de los 80s y los 90s participó en la lucha por los derechos de la comunidad seropositiva y en contra del VIH-Sida. Estamos aquí de regreso en los 41 tropiezos y ahora sí, pues tenemos el gran honor de contar con la presencia de Javier Lizárraga, antropólogo, activista incansable, escritor, sé que también has escrito poesía, o sea, más allá de la academia, y bueno, autor de libros como Semánticas Homosexuales, reflexiones desde la antropología del comportamiento. Javier, un gusto estar contigo aquí en el programa. Pues yo agradezco mucho la invitación y es un gusto estar además con gente, a ustedes no los conocía, pero a Siobhan llevo un buen rato conociéndola y pues nos tenemos mucho afecto y complicidades. Así hago un corazoncito, espero que se vea. Y si no, pues créanme que hice un corazoncito. Maestro, a mí me encantaría un poco comenzar con esta adscripción al activismo, es decir, ¿dónde comienza? Sé que comienza en España, en un viaje ustedes de origen, sus padres eran españoles, exiliados, entonces digamos, sí. sé que España tiene que ver con este primer Cuando yo paso. terminé mi maestría, yo quería irme a vivir a España y tenía un proyecto en la universidad fantástico, estaba recomendado por el doctor Juan Comas y todo eso, y entonces me fui a vivir allá. El proyecto nunca se realizó porque hubo una crisis económica y entonces finalmente luego tuve que regresar. Pero sí, al llegar allá,
Empezó de dos maneras. Primero había dos personas allá que eran mexicanos, Bruce Swansea y José Ramón Enríquez. José Ambos Ramón teatreros, ¿no? ¿Eh? Ambos relacionados con el teatro. Teatro, literatura, etcétera. José Ramón Enríquez además era hijo de mexicana y de español, y además casualmente su padre había sido mi maestro de literatura y había sido compañero en la guerra de mi papá. O sea, eran coincidencias. Llego a Barcelona y un día me entero en el metro que iba a haber una marcha de liberación homosexual, y dije, yo de aquí soy, ¿no? El 26 de junio, y entonces fui con José Ramón, con Bruce, y con dos amigas lesbianas, una pareja, que llegaron pocos días antes, 1977. ...77. O sea, acabando O sea, el franquismo. recién. año y medio de la muerte de Franco, el franquismo todavía estaba. Porque ahí sigue. Exacto. No se ha ido. Ahí sigue, perdón. Ahí sigue, perdón. pero no tan fuerte. Pero en esa ocasión la marcha nos la reprimieron a balazos, de caucho, policía montada y demás, ¿no? Pero aparte, José Ramón le encargó la editorial Tusquet un libro sobre homosexualidad, y él pensó hacer un libro de varios autores con la mitad de autores mexicanos y la mitad españoles. Pero ninguno de los mexicanos que estaban en México respondieron a su llamado, y entonces, bueno, los únicos tres mexicanos que aparecemos en el libro somos José Ramón, Bruce Swansea y yo. Y justamente ahí es mi primer artículo ya sin la protección de los maestros de la escuela, etcétera, y mi primer artículo activista, que es la antropología frente a la represión y el prejuicio, en un libro que se llama La homosexualidad ante la sociedad enferma, que salió en Tusquets. Entonces, y con ellos conocí ya otros pequeños grupos y empezó, digamos, mi activismo. Regresa a México muy pronto, en el 78. Regresé en el 78 porque no fue posible encontrar trabajo más allá de servir copas en un bar, que no era el caso, teniendo una maestría, ¿verdad? Entonces, sí la serví durante un rato, pero bueno. Y aquí fundamos el primer... había un grupo que era Sexpol, que era un grupo de discusión interna. Ahí era donde estaba Braulio. Ahí Ya- estaba ya Braulio, hemos ahí tenido, están los hermanos Wonder, la Marisol Warner y su hermano, y muchos otros, ¿no? Y recibían, se hacían pláticas, presentaciones de libros, etcétera, aparte de los Warners. Íbamos algunos a oír, a escuchar, a participar, pero sin ser miembros del grupo. Pero varios de los que nos encontramos ahí por casualidad, entre ellos José Ramón, Bruce y otros, decidimos, esto está muy bien, pero esto también tiene que salir a la calle. Y entonces, en el local de Sexpol, fundamos un grupo, que era el Grupo de Liberación Homosexual, el Grupo Lambda de Liberación Homosexual. Yo le puse el nombre. ¿Por qué? La gente no sabía por qué Lambda, ¿no? Y Lambda es un símbolo internacional de la liberación homosexual. Se dice, no hay, que se tomó de la lambda que usaban en el escudo el Sagrado Batallón de Tebas, ¿no? Entonces, y yo les dije, bueno, es que el grupo homosexual de liberación, etcétera, es muy largo. Si tenemos que hacer una pinta, es mucho más fácil hacer una lambda. Entonces los convencí. En México es muy fácil convencer a la gente. ¿Quién estaba en ese grupo, maestro? ¿Quién estaba en ese grupo? Bueno, estaba José Ramón, estaba Bruce Swansea, estaba Alma Aldana, estaba Claudia Hinojosa, estaba Max Mejía, estaba, ahí conocí al que luego fue mi pareja durante 25 años, Luis Armando Lamadrid, y bueno, había muchísimos, ¿no? Que fue un grupo que poco a poco creció y llegó a ser el grupo más numeroso. En un principio éramos 3 grupos, FAR, Hoy Cabet, que eran puras mujeres, con Jean María Castro, y Lambda, que era un grupo mixto. Okay.
Javier, tú alguna vez me contabas que tenían, digamos, una orientación política distinta que la del FAR, ¿no? Porque quizás ahora los leemos como sintagmas, siempre leemos a los tres grupos y los decimos juntos. Pero tú me decías que no. Perdón, nada más, hay que recordar nada más, el FAR es el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, porque además habría que regresarse a la primera temporada de los 41 para que la gente se acuerde del Sí, porque FAR. además, bueno, el FAR es un nombre que toman ellos de un grupo francés del 68, ¿no? Y coincidíamos ideológicamente en, digamos, diciéndonos en términos de izquierdas socialistas. Pero había diferencias. Por ejemplo, hoy Cabet, Jean María Castro era marxista, leninista y casi estalinista, ¿no? Los del FAR estaban más por la clase obrera y nosotros considerábamos que obreros y la gente de la alta sociedad, homosexuales, tenían que caber. Porque eso de ser un grupo de liberación homosexual solo para los pobres me suena bastante demagógico y bastante poco libertario. Entonces en eso había diferencias. Y Lambda era más declaradamente feminista que el FAR. Entonces, digamos que Oikabet estaba entre las dos aguas. Le gustaba el feminismo de Lambda, pero le gustaba el proletarianismo de FAR, ¿no? Y tengo entendido que luego hubo otro grupo, el GGG, el grupo de... Bueno, yo me salgo del grupo Lambda en 1983, aunque mi pareja todavía siguió un rato ahí, y decidí hacer otro grupo con otras características. Primero, un grupo que no fuera multitudinario, porque estaba yo hasta aquí de la ENA y de Lambda, de las asambleas interminables, que solamente se toman las decisiones de aquellos que tienen más resistencia nalgatoria, ¿no? Hasta la fecha. El asambleísmo de las universidades. El asambleísmo. Entonces dije, poquitos, pero que lleguemos y que tengamos una cierta coincidencia de teoría, de conocimientos, que sepamos argumentar, porque si no en Lambda era, cada vez que llegaban nuevos, había que volver a empezar. Entonces yo sentía que no avanzábamos, ¿no? Entonces en guerrilla, le pusimos guerrilla gay, Luis Guillermo Juárez, que era un médico que también había estado en Lambda, por varias razones. Una, porque la guerrilla es lucha sin obedecer a ningún ejército y en el momento en que se le ofrece la oportunidad, ¿no? Y era lo que queríamos hacer. Y no teníamos que pedir, oigan, ¿están de acuerdo que yo diga tal cosa? No, tú dilo, ¿no? Porque confiabas aunque no fueran palabras exactas a lo que tú dirías, había coincidencias, no había fundamentales contradicciones. Era un grupo en el que no se aceptaban por solicitud, porque en muchos de los grupos la gente solicitaba estar porque realmente quería conocer gente, punto. Socialité. Nosotros en el grupo Guerrilla Gay invitábamos a la gente después de ver su trayectoria. Bueno, y tenían un lema fantástico que era somos... Teníamos dos lemas, uno que era somos la presencia de tu ausencia, para poder hablar de los muertos y de los que están en el closet, ¿no? De los que no pueden hablar. Y luego, como no permitíamos que entrara mucha gente, nos tacharon de elitistas. Y entonces sacamos otro lema que era somos pocas pero muy mamonas. Tenemos que irnos a un corte, pero ahorita regresamos aquí en los 41 tropiezos.
estamos aquí de regreso en los 41 tropiezos, platicando con Javier Lizarraga. Y bueno, le doy la palabra a Roberto. Quería regresar un poquito a Lambda y a esta relación que había. Nos contaba un poco hace rato en torno, digamos, como a ciertas propuestas ideológicas que los distintos grupos tenían. Sin embargo, Lambda era un grupo ligado, digamos, a un partido, ¿no? En algún momento, o cercano al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Justamente sí, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, había miembros del partido que eran miembros de Lambda. Eso está súper interesante, porque eso Pero poco se habla en la justamente política yo mexicana. me salgo de Lambda por cuando el partido empieza a tirar línea. Porque yo considero que un grupo de liberación de este tipo tiene que ser apartidista. Porque también hay homosexuales de derechas, hay homosexuales. Yo soy de izquierdas, pero creo que la lucha debe ser para todos, ¿no? Entonces, cuando empezaron a tirar línea, y luego cuando fue la candidata Rosario Ibarra de Piedra, yo le oí un comentario profundamente homófobo cuando se formó Clari, que era un grupo en Lambda de apoyo a la candidatura de Rosario Ibarra de Piedra. Y dije yo, hasta aquí. Era un comentario bastante homófobo de que tengo trabajando a los mariconcitos estos para mí, ¿no? Ok, Gratis. ok. Algo por el estilo, no fueron exactamente esas palabras, pero... Ok. En el 78 le toca estar también en la participación de esta primera marcha fundacional o esta primera salida pública de los colectivos. Sí, bueno, hubo dos salidas públicas. La primera fue del FAR en la conmemoración del asalto a Moncada, ¿no? Nosotros estábamos preparando nuestra salida para la conmemoración de los 10 años de Tlatelolco. Y cuando vimos en la noticia, hay otro grupo que ya está saliendo a la calle. ¿Pero no se conocían? No. ¿No? Yo había leído algo de Juan Jacobo, pero no lo conocía. Y en Lambda discutimos que nos había parecido muy bien eso, pero que habían escogido muy mala ocasión. Porque salir para conmemorar, salir como grupo homosexual para conmemorar el asalto a Moncada, que es la Revolución Cubana, en una Cuba que era profundamente, tenía homofobia de Estado. Y en eso siempre sí ha sido muy consistente. Ha sido, por ejemplo, crítico de este culto al Che Guevara, que no habla del papel que él jugó en estos campos de concentración. Él los creó. Y tú siempre has sido muy crítico, ¿no? Así es. Entonces, desde ese momento dijimos, qué bueno que salieron, qué bueno que dieron la voz. Creemos que la fecha no fue la adecuada, por eso nosotros habíamos escogido el 2 de octubre, porque algunos habíamos estado participando en el movimiento del 68, como masa, porque yo tenía 20 años en el 68. Y entonces fue ya en el 2 de octubre cuando nos conocimos como grupo FAR, Lambda y Oicabet. Yo ya conocía a Jean María. Jean María había ido muchas veces a mi casa y todo eso, porque era amiga de Claudia y de Alma Aldana. Pero como grupo no sabía yo de la existencia de su grupo. Y ahí nos conocimos y nos organizamos una especie de coordinadora general que tuvo sus más, sus menos y más menos que más, para organizar al año siguiente, en junio, en conmemoración a la rebelión de Stonewall, en el último sábado de junio, el más cercano al día 28, la primera marcha que en aquella época era Marcha de Liberación Homosexual. Todavía la sopa de letras, el acrónimo insufrible, todavía no existía. Ahorita vamos a ir a eso, pero más bien cuéntanos cómo fue esa marcha del 79 ya en realidad. Sí, ¿no? esa fue del la 79. Ajá. Esa marcha fue, bueno, no teníamos recursos, entonces pues, los anuncios fueron de comprar, por ejemplo, de este papel café para pegar, que escribíamos ahí invitando,
Y con la lengua, nos dejamos la lengua hecha pedazos, pegando en estaciones del metro, en camiones, en postes, etcétera. Cada quien hizo lo que pudo, cada grupo hizo como pudo. En ese sentido, FAR estaba más organizado y quizá tenía más capacidad de acción, y se hizo un cartel, pero todos hicimos a través de boteo, porque obviamente no existía ayuda, ¿no? Actualmente muchos grupos tienen ayuda, gubernamentales o lo que sea. O extranjeras. Guerrilla no. Okay. Pero esta primera marcha del 79 es esta marcha que va por Lerma, que una no marcha por Reforma. Se pide el permiso y nos dijeron, se dio el permiso, luego nos enteramos que no tenemos que pedir permiso, sino más avisar. Pero nos desviaron a la calle de Lerma porque dicen que había no sé qué cosa en Reforma. Yo no me lo creo, porque nunca lo vi en los periódicos después. Entonces yo le llamo en broma la marcha del closet, porque nos vieron 4 gatos y 2 perros, ¿no? Y iba a terminar en el hemiciclo a Juárez, como luego terminaron las otras, hasta que le pusimos homociclo a Juárez, ¿no? Pero esta vez terminó en la Plaza Carlos Finlay, que luego el gobierno tuvo a bien desaparecer la plaza y construir un edificio del gobierno ahí, ¿no? Quizás para borrarnos, no sé. Esa es nuestra tumba, la tumba de la primera marcha. Oye, Javier, tú eres, sí hay más académicos LGBT y más ahora, pero digamos que quizás eres de los académicos que empezaron a ser académicos públicamente afuera del closet. Yo no puedo pensar en muchos más que tú. Y yo un poco quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido este trayecto de ser a una misma vez un activista y alguien que está en la academia? Porque, por ejemplo, has escrito sobre antropología de la conducta, pero tuviste un papel muy importante en la sexología en México, que no sé si en algún momento salga en la conversación. Has tenido un papel, por ejemplo, en todo lo que es pensar el VIH-Sida en México desde hace 40 años. ¿Cuál es esta experiencia de ser activista y académico? Mira, hay una cosa que mucha gente no entiende. Para mí no hay separación. O sea, yo no me concibo antropólogo del comportamiento aparte del activista, ni el activista dejando de lado el antropólogo del comportamiento, van juntos. Quizás porque muchas veces me han preguntado, ¿cómo fue tu experiencia de salir del closet? Y yo les digo, es que yo no se puede salir de donde nunca se ha estado. Yo nunca estuve en el closet, porque mi familia era totalmente abierta. Mi padre nació en 1905, pero hoy resultaría hipermoderno. ¿Sí? Entonces, yo nunca me escondí, nunca sentí vergüenza. Entonces, cuando me preguntó mi mamá, ¿y este chico qué es? Digo, pues es mi pareja, punto. Mi papá ni me lo preguntó. Y un amigo de él, que era pariente de José Ramón Enríquez, le dijo, ¿ya te dijo Javier que es homosexual? Y mi padre, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya ves? Se avergüenza. Y dice, oye, a lo mejor tienes razón. Mi padre tenía mucho sentido del humor. Y le dice, pero me preocupa más, mi hija no me ha dicho que es heterosexual y ya se casó. Entonces, ese ambiente a mí me permitió no vivir cosas terribles que vivieron otros. Pero, bueno, tu familia, digamos, era excepcional, pero las academias... La academia, si mi familia era excepcional, la academia yo la hacía a mi gusto, no la academia me hacía a su gusto. Siempre he sido un contestatario en ese sentido. ¿Pero nunca encontró resistencias en ese sentido? Encontré resistencias, no tanto en el sentido de mi homosexualidad, porque ni se atrevían a hablarla. Era lo innombrable. No se atrevían ni decirlo. Tuve muchos amigos y amigas, antropólogos de la academia,
que estuvieron en el closet incluso conmigo. Wow. Entonces, yo decía, bueno, pues de aquí al psiquiatra, queridos, pero eso es tu problema, ¿no? Hubo resistencia cuando yo quise introducir, primero como materias optativas y luego como materia obligatoria, antropología del comportamiento y sexualidad. Porque dije, ¿cómo vamos a ser antropólogos si no estudiamos la sexualidad del animal humano? Me parece fundamental y lo conseguí, ¿no? ¿Y qué te llevó a la antropología en primer lugar? Bueno, mira, yo tuve muchas inquietudes yo quise ser microbiólogo, después de leer Cazadores de Microbios. Quise ser me encantaba la literatura, yo escribo teatro y yo quería ser dramaturgo, actor, director de cine, me encantaban un montón de cosas. Pero un día me entusiasmó la idea de ser arqueólogo y dedicarme a Tartessos, una ciudad en el sur de España, en Andalucía, de la cual ya hablaba Platón. Y entonces dije, yo quiero ser arqueólogo, después de leer varios libros sobre arqueología, de arqueólogos. Pero nadie sabía en este lugar, ni en la universidad, ni en la ni en mi preparatoria, ni nada, dónde se estudiaba arqueología. Y dije, no es posible. Siendo que hay tantas zonas arqueológicas, sí, tiene que haber un lugar. Yo iba mucho al museo y un día dije, yo nunca he subido por esas escaleras, ¿qué habrá? Subí, de repente veo Biblioteca Nacional de Antropología. ¡Qué maravilla! Me metí. Cuando salgo veo un pasillo largo y otra puerta al fondo. Dije, ya, ¿qué habrá? Voy, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Dije, de aquí soy. Y así ya, pero yo iba para arqueólogo. Tuve un nefasto maestro de arqueología, un vengativo, un ser que me reprobó porque le dio la gana, no porque yo no supiera. Y luego decidí que, bueno, como me había amenazado que yo nunca me iba a recibir, aunque le dije que él tenía más probabilidades de morirse antes que yo, dije, ¿quiénes han sido mis mejores maestros? Y en antropología física estaban los que habían sido mis mejores maestros, Juan Comas, Johanna Vollhaber. Y entonces dije, pues de aquí soy. Porque como me gustaba la biología, pues... Pero tú además creas o sea, es que hay tantas cosas que preguntarte, pero sí me gustaría preguntarte, ¿qué es esto de la antropología de la conducta? Yo digo del comportamiento. Del comportamiento. Son para mí dos diferentes. Pero justo, ¿nos podrías explicar qué es? Porque creo que en México la mayor parte de los estudios de género y sexualidad no se hacen, digamos, con esta óptica que tú tienes, porque tú nunca te peleaste con la biología, no, pero nunca fuiste un determinista. Y en ese sentido tienes una propuesta muy específica. Sí, yo justamente, ya había habido un antropólogo físico, Santiago Genovés, que había hecho estudios de comportamiento, sobre todo de violencia. Y a mí me interesó, pero dije, el comportamiento es más que la violencia, ¿no? Y entonces, si algo caracteriza a cualquier animal, es su comportamiento. La arqueología es producto del comportamiento. La etnología es producto del comportamiento. Toda la antropología es una ciencia del comportamiento, les guste o no. Entonces, quise meterme ahí. Mi directora de tesis fue Johanna Vollhaber, pero fui con el doctor Juan Comas a presentarle también el proyecto que ya me había aceptado ella. Lo ve, lo lee y me dice, solo tengo dos cosas que decirle. Esto no es antropología física. Pero como sé que es muy necio y va a insistir en ello, venga a verme dentro de 15 años cuando termine de leer la bibliografía que necesita. 9 meses después le llevé la tesis acabada. Wow. Y luego cuando me volvió a ver, la sacó de su cajón y me dice, me ha demostrado
Solo tengo dos cosas que decirle, me volví a decir. Me ha demostrado que sí es antropología física y que es usted demasiado ambicioso. No ha hecho una tesis de maestría, ha hecho 3 en una. Cuando me dijo eso, yo dije, ahora el que se tiene que demostrar que sí es antropología del comportamiento soy yo. A mí mismo, ¿no? Y lo conseguí ya finalmente, 40 años después, con mi libro El comportamiento a través de Alicia. Que siempre te ha gustado la metáfora de Alicia, de Lewis A mí Carroll. me parece que Alicia es una de las obras maestras de la literatura universal, que ha inspirado a muchísimos científicos. Hay físicos, hay de todo, que han tomado a Alicia como modelo. Y entonces yo decidí, tengo yo colección de cosas de Alicia. Y entonces yo colecciono colecciones, entonces yo sería un paciente ideal para Freud si me dejara. Pero sí consideré que Alicia era justamente ¿qué hay allá? Perseguir lo incomprensible, lo que te llama la atención. Y entonces la uso como metáfora. Alicia la tomo como el animal humano. Bueno, también coleccionas San Sebastianes y más cosas. Por eso te digo, colecciono colecciones. ¿Sí? Pero antes, no quiero monopolizar la palabra, pero en alguna ocasión me contabas que tuviste un intercambio con estos sexólogos muy famosos y que de hecho participaste de debates internacionales. ¿Marston Johnson? Sí. Sí. De hecho, sí, bueno, yo fui con Juan Luis Álvarez Gallú, Rafael Massin, fuimos del comité organizador del 4º Congreso Mundial de Sexología que se llevó a cabo en la Ciudad de México, cuando la asociación mundial se llamaba Asociación Mundial de Sexología. Ahora le pusieron el estúpido nombre de Asociación Mundial de Salud Sexual. Es decir, que si estás enfermo ya no entraste, ¿no? Perdón, tenemos que hacer un corte, pero ahorita retomamos esta idea. Estamos de regreso en los 41 tropiezos y Javier, nos estabas platicando justo de tu cruce con la sexología. Sí, entonces formé parte del comité organizador y obviamente pues conocí a muchísima gente. Conocí a John Money, conocí a Masters, a William Master. Virginia Johnson no vino porque ya estaban peleados, entonces cuando iba uno no iba el otro. Conocí a muchísimos, a los más importantes sexólogos del mundo de ese momento. Y yo participé, conocí a 2 de los que fueron colaboradores de Alfred Kinsey. Uno de ellos estaba furioso cuando vio en el programa que había una modificación a la tabla de Kinsey, que era la mía. Y llegó, pero pegando de gritos. Dije, bueno, o sea, aquí está mi ponencia. Cuando la lea, me viene a decir qué es lo que no está de acuerdo. Nunca vino, ¿no? Y el otro era Paul Gebhardt, que era antropólogo también. Y con ese hubo como más afinidad. Conocí a muchos y yo, por ejemplo, me jacto de que tenían una mesa sobre prostitución con sociólogos, psicólogos, muy bien. Dije, a ver, aquí falta alguien fundamental. ¿Quién? Pues una prostituta, un prostituto. ¿A quién se te ocurre? Javiera Hollander. Wow. ¿Tú crees que el no ya lo tenemos? Pues vino. Wow. Que hay que decirle al público quién es, porque además Javiera fue Hollander importantísima tenía Madame. prohibida la entrada a Estados Unidos. Tuvo que entrar por el sur. Era la prostituta más famosa de la época, autora de un montón de libros. Era una mujer
con un sentido del humor maravilloso. Era muy bella y decía, la prostitución sí, me da de comer y muy bien. La literatura que saco de la prostitución también. Pero también hago terapia. Porque les hago sacar cosas que no se atreven con sus esposas o parejas. Era un ser con un gran sentido del humor, maravillosa. Es más, en la fiesta inaugural abrimos el baile ella y yo. Guau. Maestro, en este acercamiento tan poco heterodoxo, digamos, hay algo, un proyecto cultural que no quisiera también que dejáramos de lado, que son precisamente los martes del taller, que eran estos espacios, digamos, de difusión de la cultura, de la salud sexual y de muchos otros temas. Y lo digo a título un poco personal porque por ahí del año 90 al 91, invitado por Ricardo Fiallega, me toca ir a uno de estos porque presentaban un poemario, 2 eróticos con ilustraciones suyas. Justamente ya me tocaba hacer, junto con otros compañeros, como unos cuadros en tanga y así, una cosa que para mí fue muy explosiva porque era la primera vez que vivo en un antro gay. Entonces, digo, pero sí recuerdo este espacio como un espacio enormemente rico y enormemente propositivo. Cuéntanos un poco de cómo se da esto. Eso se dio porque, bueno, es muy chistoso porque el local donde estaba el taller era el primer bar al que yo entré, que antes se llamaba, que tenía el nombre de una princesa, quién sabe qué, y era en oscuros. Cuando yo era de preparatoriano, llegué a ir a ese bar y luego resulta que el bar gay que más me gustó era en el mismo local, ¿no? Y era Luis González de Alba, ¿no? Y entonces organizó José María Covarrubias, organizó una semana de pláticas y yo no fui. Cuando voy a la semana siguiente me encuentro con Luis González y me dice, ¿por qué no viniste? Se organizó esto. Le dije, no vine porque no quiero conflictos con la Pepa. Que hay que decir lo que es el fundador de la Semana Cultural Lésbico Gay, del Chopo, que durante Sí. muchos años, bueno, un espacio Pero importantísimo. y él formó parte del Lambda, Ok. pero fue un ser verdaderamente conflictivo. Complejo, Trabajó mucho, complejo. pero Sí, muy sí. conflictivo. Entonces yo dije, "Ah, pa". Y entonces me dijo, pero es que era importante que tú dieras tus ideas, quién sabe qué, quién sabe cuánto. Le dije, bueno, si quieres, dame 5 días, no seguiditos, y hacemos charlas. Pues esos 5 días se convirtieron en 10 años, hasta que yo dije, me rindo. Todos los martes, ¿no? Y allí hablamos de política, hablamos de salud, hablamos de gimnasia, hablamos de moda, hablamos de poesía, de teatro, de sentido del humor, hicimos debates. Yo, por ejemplo, organicé uno que era el arte del cuarto oscuro. Wow. Porque yo siempre he pensado que un cuarto oscuro es un concurso de belleza en el que no valen los ojos, sino lo que tocas. La belleza táctil que descubre el tacto, ¿no? Entonces hicimos varias cosas, le echábamos humor. Jesús Calzada creó una entrada que era, disculpe las molestias que esta toma de conciencia le ocasione, ¿no? Entonces, queríamos meterle humor, ligereza, pero tocar temas importantes. Yo me acuerdo que cuando ya nos despedimos a los 10 años, para darle la estafeta a otros, A Rafael Cruz, ¿no? Que fue el que Sí. siguió. Ajá. había 2 chavitos. Ay, no, ¿por qué se van? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe? Y le digo, a ver, ¿cuántos años tienes, querido? Acaban de estrenar su mayoría de edad. 18 años. Le digo, mira, tú estabas en la primaria cuando yo ya estaba sentado aquí. Y Ay. ya me cansé. Porque 10 años todos los martes es Bueno, hay que decir que también es un proyecto que continúa de alguna manera. Con Es Alonso un Hernández. proyecto que continúa. Claro, ya no Actualmente está en se el llama- taller, pero. Ahora se llama el taller de los martes. Exacto. Y se hace tiene una ventaja tiene una desventaja que ya no tomas copas y ya no bailas después, pero tiene una ventaja que ya
pueden entrar mujeres, hombres, quimeras, palmeras y demás. Porque eso no se podía, ¿no? En No, el taller pero no. nosotros Ajá. metíamos a las mujeres por video. Ah, caray. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, Brenda Marín, que era parte de Guerrilla Gay, que era cantante y todo esto, no podía entrar, pero que quiso participar, entonces hicimos un video. Muy al estilo guerrilla. ¿Eh? Muy al estilo guerrilla, penetrar el... Y en alguna ocasión sí cometimos alguna tropelía en el taller de que hicimos lo que no se debía. Javier, una pregunta. Ya que nos mencionas que no la llevabas tan bien con la Pepa, ¿con qué otros activistas, por ejemplo, no la llevabas tan bien? Sí, no es Mira, no he tenido indiscreción. mayor conflicto. Lo que pasa es que la Pepa tuvo conflictos con casi todo el mundo. Ok. Bueno, pero a lo mejor valdría la pena mencionar a Carlos Monsiváis, porque en el libro de Braulio Peralta habla bastante como esta relación Bueno, con yo Monsiváis. considero que Carlos Monsiváis era una persona que empezó a agredirme a mí sin que yo lo conociera. ¿Por qué? Porque estaba enamorado del que era mi pareja en ese entonces. Luego persiguió a otro que fue un novio mío. Y luego, por último, trató de ligarse a mi última pareja. Y siempre se topaba con el estúpido de Javier Lizarraga ahí en medio. Entonces me odiaba. Y me hizo cosas muy mezquinas. Digo, Boicoteó un libro. es que justo te lo pregunto por eso, porque me parece que la memoria incluye también los claroscuros de las figuras, no solo enaltecerlas heroicamente. Por eso cuando Braulio Peralta quiso hacer el libro de El closet Carlos de cristal, Monsiváis, sí, El sí, closet sí. de cristal, me quiso entrevistar y le dije, pero ya sabes lo que yo opino de Carlos Monsiváis. Que nos llevábamos a morir. Nunca lo boicoteé, él sí a mí. Ujú. Pero me dice, sí, pero quiero tu versión. Si te das cuenta en ese libro, todas las entrevistas que hace, las hace medio periodísticas y narrativas. Solamente la mía la conserva más en plano porque no se quiso comprometer Braulio, ¿no? En ese sentido. Él me hizo verdaderas... Y es muy amigo de amigos míos. Era muy amigo de amigos míos como José Ramón Enríquez. José Ramón lo llevó a mi casa. Yo lo recibí. Pero usted además reconoce en el libro justamente, digo, su aportación, Yo le digamos, reconozco su valor aportación, para el movimiento. pero le reconozco que o lo que él decía, y si no, fuera. Y se dejaba mucho llevar por odios viscerales o emocionales. Y entonces dije yo, corto. Le hice una broma muy pesada en casa de Yuri de Gortari, que está en el libro. Había una fiesta, vivía Yuri de Gortari muy cerca de mi casa, y estábamos sentados, y él estaba sentado por allá, yo acá, y en la mesa de repente sacaron las papitas, los cacahuates y demás. Entonces yo me levanté y fui a la cocina pues, para rellenar los trastos. Cuando ya lo estaba, nada más faltaba uno, de repente veo una bolsa de croquetas para perro. No pude resistir la tentación. Llené uno de los cuencos con eso y lo puse cerca de él. Y los empezó a comer. tranquilamente. Bueno, son ricos. Comer perro es rico. Entonces yo estaba verdaderamente partido de risa. Y dije, bueno, este señor no distingue una papa frita de una croqueta para perro, me parece bastante lamentable. No sé qué otras cosas no distinga, ¿verdad? Me gustaría mucho hablar del acrónimo que mencionaba en el primer bloque del programa. Y lo he escuchado decir acerca de que ahora hay demasiadas categorías para nombrar y que tampoco deberíamos estar todos mezclados en un mismo colectivo. En fin. Yo lo que pienso es que el acrónimo, más que integrar, nos ha separado. O sea, lo LGBTIQ. Bueno, y hablando como de odios viscerales, también yo siento que vivimos en una época donde hay mucho odio, o sea, incluso como Entonces, por eso nos ha separado, y entonces porque todo el mundo quiere estar presente, su identidad protagónica. Cuando era movimiento homosexual entraban todos.
En homosexual entraban todos esos. Actualmente, por ejemplo, se dice que gay nada más son los Hombres. homosexuales Varones. Hombres que tienen sexo con otros blanquitos, hombres. blanquitos y con recursos, lo cual es un absurdo. La palabra gay se empezó a utilizar por primera vez, hasta donde yo sé, para referirse a homosexualidad a principios del siglo XX. Gertrude Stein la usó para referirse a hombres y mujeres homosexuales orgullosos de serlo. Y en ese homosexuales entraban gente travesti, todos los demás. Y yo creo que, como dice Alberto Mira en su último libro, bueno, su penúltimo, porque acaba de sacar otro, si un día me desperté, convertido en una sigla. Y yo justamente estaba escribiendo una ponencia para un simposio en Cuernavaca sobre ese tema, y pues lo tomé como epígrafe, porque sí, efectivamente, me parece que empezó a seccionarnos, a separarnos por afán protagónico. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué le dirías a la gente que había un problema de visibilidad de las diversidades adentro de lo que ahora es LGBT y en esa época era gay? Mira, había un problema de visibilidad porque no se estaban haciendo visibles, se estaban haciendo visibles en la calle y todo eso, pero no tenían discurso. Creo que cuando empezaron a formar discurso, empezó su reconocimiento y maravilloso y grandes aportaciones. Pero, por ejemplo, yo la primera vez que vi algo que verdaderamente me dio entre risa y náuseas fue en una librería en San Francisco que ponían sus letreritos de qué son, y ponía en una sección, ponía History and Her Story, que como chistorete me parece muy bien, pero me parece un absurdo, ¿no? Y creo que si hubiéramos creado cada quien, porque no todos los hombres homosexuales somos iguales, ni pensamos igual, ni todas las mujeres homosexuales piensan igual y son iguales, ni todos los transexuales lo son. O sea, si vamos a empezar a desmenuzar individualidades, pues vamos a poner todos nuestros nombres, ¿no? En lugar del acrónimo, nuestras siglas. A ver cuándo acaban, ¿no? La indigesta sopa y luego la banderitis. Se han creado banderas a porrillo, parece la ONU, en donde solamente los que tienen poder tienen voz de veto. Ojo. Y eso es lo que está pasando ahora. A propósito de banderas, le tocó marchar con una de las primeras banderas de arcoíris en La México. primera en México. ¿Cómo la consiguió? ¿Cómo llegó aquí? Yo fui a San Francisco porque allá vivía mi hermana. Ajá. Y pues me la traje. Así de fácil. Y entonces, la marcha siguiente, pues yo iba corriendo con mi bandera y todo. ¡Ay, qué bonita bandera! ¿Qué es? Nadie sabía. O muy pocos sabían que era la bandera arcoíris, ¿no? Y la tengo en mi casa. Javier, antes de que nos convirtamos en calabazas, que yo no sé cuándo pase, pero volteo a ver a Mara, tú has sido muy crítico de cómo se ha ido cambiando el movimiento. ¿Qué dirías de la marcha hoy? Mira, yo creo que esto es un fenómeno mundial. La marcha se ha comercializado demasiado. Yo no estoy en contra de que participen ni partidos políticos ni empresas, pero con nuestras consignas, no con su publicidad. Y ahora muchísimos van a la marcha porque van a beber, porque hay cerveza gratis, y a bailar porque cada compañía de bar y demás lleva las bocinas y pone lo más alto posible. Yo ya no voy. Primero porque ya el cuerpo ya no me da, pero además ya me hartó. No estoy en contra, creo que las cosas cambian, a lo mejor no para mi gusto, que se arreglen, yo ya voy de salida. Y entonces me parece, y eso, el otro día hicieron un reconocimiento. Love and Pride. Dije, perdónenme, yo no voy.
Yo soy estúpido monolingüe. A mí si me hablan de amor y orgullo, lo entiendo. Love and Pride es en otra latitud. Bueno, tristemente se nos ha acabado el tiempo, pero pues un gusto conocer tu trayectoria y platicar contigo, Javier, Roberto y Shibón. Si tienen alguna última reflexión. Bueno, yo nada más darle las gracias a Javier, invitar a la gente a que lo lea, porque no hay muchas plumas académicas afuera del closet. Espero que eso, creo que ha ido cambiando. Y Javier sin duda ha sido alguien que abrió ese espacio. Aunque dice que no se encontró qué abrir, pero sí lo abrió para otras personas. Muchas gracias por eso. Gracias a ti. Para mí eres uno de los primeros referentes que tengo de una persona homosexual, justo por esa visita al taller en el año 90-91. Y desde entonces estoy muy impresionado por ti y por lo que eres, Javier. Así que, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, porque eres una presencia histórica y era ineludible que estuvieras con nosotros en este programa para que tu testimonio y tu memoria quedaran, aunque sea un cachito aquí. ¿Sigues viendo a Fiallega? Poco. Si lo ves, salúdamelo porque de repente me dejó de hablar. Como a muchos. Y le tengo creo. mucho cariño. Le mandamos un abrazo gigante, si nos está bien, seguro. Bueno, pues nos veremos aquí a la próxima vez en Los 41 Tropiezos.